Bien, buenos días. Voy a empezar con las grabaciones de los ejercicios de los temas 1 y 2 que tenéis en el aula virtual, que os coloqué dentro de los foros, y voy a empezar dentro de ellos con la situación 10. Ya sabéis que en los exámenes de la asignatura siempre se plantean a través de situaciones y a partir de las cuales os hacen una serie de preguntas o de cuestiones. Voy a empezar por la situación 10 porque es la que más se centra en la parte que estamos viendo ahora de contraste de hipótesis, aunque evidentemente y después haré todas las demás. Bien, importante siempre leer detenidamente y con cuidado, sobre todo al principio cuando no tengáis mucha habilidad. Entonces dice que un psicólogo que investiga la percepción del tiempo considera que dicha habilidad, es decir, la percepción del tiempo, se encuentra deteriorada en los fumadores durante la retirada de la nicotina, es decir, cuando se les retira la nicotina. Es como ellos percibiesen que el tiempo pasa más lentamente. Es el agobio que les entra cuando no pueden fumar. Entonces, para confirmar que eso sea cierto, hace con una muestra aleatoria de, voy a ir anotando ya datos, 41 fumadores, 41 personas, les somete a un periodo de abstinencia de 24 horas, al cabo del cual lo que hace es someterles a un tiempo de 45 segundos, es decir, ellos les dicen que midan el tiempo, que en la práctica, en la realidad son 45 segundos, pero la media del tiempo que ellos han percibido es de 51 segundos, la media. Es decir, uno dirá 50 segundos, el otro 53, el otro 48, en media sale 51 segundos. Con una cuasi varianza, ¿vale? Voy a aprovechar para indicaros la diferencia entre s cuadrado n, s cuadrado n menos 1, sn y sn menos 1. Esta sería la varianza muestral. Esta sería la desviación típica muestral, supongo que os acordáis del año pasado, la varianza es el cuadrado de la desviación típica, y con n-1, esta es la cuasi desviación típica muestral, y esta es la cuasi varianza muestral. En el problema este en concreto, lo que nos dan es la cuasi varianza, es decir, lo que me dicen es lo que vale s cuadrado. A ver, me dicen la cuasi varianza, es decir, que me están dando esta de aquí. S cuadrado n-1, me dicen en el problema que vale 164. Esos son los dos datos que me dan. Dice que el psicólogo desea determinar si la abstinencia tiene un impacto negativo sobre la percepción temporal, provocando que el tiempo se sobreestime, es decir, que pase más lentamente. Y la pregunta es que con un nivel del 95%, pues que si esa suposición del investigador es cierta o no es cierta. Vale. ¿Qué tengo que tener claro? Con independencia de las preguntas que me hagan después, cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Tengo que tener claro que la hipótesis alternativa es la del psicólogo, ¿vale? Siempre esta es de la cual se parte. Como el psicólogo lo que quiere pretender demostrar es que el tiempo pasa más lentamente, lo que él querrá demostrar es que la media de la población sea mayor o igual que esos 45 segundos. Esto es lo que él querrá demostrar. Esa sería la hipótesis alternativa. Mayor, porque dice que es más. Ese es el matiz. Siempre la hipótesis nula tiene que ser la contraria de la hipótesis alternativa. Es decir, que aquí lo que tendré que poner es mu menor o igual que 45. Estas serían las dos hipótesis del contraste. Siempre que aquí me quede menor o igual o menor o mayor, se trata de un contraste unilateral. Si fuese igual, sería un contraste bilateral. Esos son matices, cosas que ya tenemos que ir aprendiendo. Vale, perfecto. Y después lo que tenemos que hacer, este sería el primer paso, es decir, no me voy a fijar en las preguntas que nos hacen, este sería el primer paso. El segundo paso, lo que tengo que hacer es calcular el estadístico del contraste. Y aquí es importante que me fije, pues en el caso de la media, la única diferencia, el único matiz es si conozco o no la varianza poblacional. Evidentemente que no conozco la varianza poblacional, con lo cual tendré que utilizar el estadístico, que ya sabéis que viene en vuestra tabla, el de la TED-Student. Tengo que utilizar el estadístico, que lo voy a copiar, es I barra menos la media bajo la hipótesis nula entre Sn-1 dividido entre raíz de n. Sustituyo. Tengo todos los valores. 51 menos la media que suponemos que es cierta, que es de 45, donde pone Sn-1, tened cuidado que a mí lo que me daban es 164, con lo cual aquí arriba tendré que poner la raíz cuadrada de 164,
No olvidéis que la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Lo mismo con la cuasivarianza. Y abajo entre la raíz de 41. Esa sería la cuenta, la operación que tendría que hacer para calcular el valor del estadístico, que yo lo he hecho previamente y que sale 3. ¿Vale? Calculo el valor del estadístico. Segundo paso. Tercer paso, voy a construir el intervalo en el cual va a constituir lo que es la zona de aceptación o de rebote, la zona de repaso. Y para ello, lo que tengo que hacer es coger la T de student correspondiente y pensar si es un contraste unilateral o si es un contraste bilateral. Fijaros que es un contraste unilateral izquierdo, es decir, que tengo que encontrar aquí un valor, que ahora después buscaré, de modo que en toda esta parte se acumule una probabilidad, que en este caso es del 95%, es decir, en probabilidad 0,95. Tengo que ver cuál es el valor correspondiente. Si aquí en vez de ser menor o igual fuese mayor o igual, pues tendría que poner el valor por la izquierda. Bien, voy a irme a la tabla de la T de student, eso no lo tengo hecho. Me voy a la tabla de la T de student, página 35 de vuestro formulario. Me tengo que ir n-1, es decir, a la barra del 40, y el valor que deja por detrás una probabilidad de 0,95 es 1,684. Con lo cual, la zona de aceptación sería desde menos infinito hasta 1,684. Esa sería la zona de aceptación. ¿Vale? A partir de 1,684, esta sería la zona de rechazo. Bien. Y por último, cuarto lugar, vendría la toma de decisión. ¿Qué es lo que tengo que ver? Pues que el valor del estadístico cae fuera de la zona de aceptación, es decir, cae en la zona de rechazo, con lo cual la hipótesis, la conclusión sería que rechazo la hipótesis nula y por consiguiente apruebo la hipótesis alternativa, es decir, el investigador lleva razón. ¿Con qué nivel de fiabilidad? Del 95%, con un nivel de confianza del 95%, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Hay problemas, me parece que en concreto este es uno de ellos, en el cual me hacen dos preguntas con dos niveles de confianza diferentes. Imaginaros que también me preguntase ahora qué ocurriría con un nivel de confianza más estricto, con un nivel de confianza del 99%. Me parece que es lo que va a preguntar ahora después, ya después lo miramos, eso es lo de menos. Evidentemente que el intervalo va a ser más amplio. Me iría a la misma tabla, la de la página 35, eran con 40 efectivamente, y el intervalo hasta el 0,99, es decir, hasta el 99% es 2,423. Con lo cual, el intervalo sería 2,423, este es 0,95 o al 95%, y este es 0,99 o al 99%. Vamos a hacer ya las preguntas, ahí tendría todo lo que me pueden preguntar, y vamos a ir respondiendo a las diferentes preguntas. Primero, la hipótesis nula que ha de plantear el psicólogo, pues aquí la tengo. La hipótesis nula es que la media es menor o igual que 45, porque la hipótesis nula siempre tiene que ser la contraria de la hipótesis alternativa. Fijaros que para yo aceptar esta hipótesis tengo que tener claro que no ocurre lo contrario, con lo cual la media es bien lo que estaba establecido, ojo, o podría ser anterior, en cuyo caso esta persona no llevaría razón. Siempre la hipótesis nula por ese motivo es la contraria de la alternativa. Como él quiere demostrar que la media es mayor que esos 45 segundos, es decir, que el tiempo como que se ralentiza, pues entonces en este caso esta tendría que ser la hipótesis alternativa. Con lo cual, en relación con las preguntas, la primera sería la A, sería la correcta. Bien. En la pregunta 2 lo que me preguntan es, valga la redundancia, ¿cuál es el estadístico del contraste? El estadístico del contraste, que ya lo calculé aquí, es 3, con lo cual en la pregunta 2 la respuesta sería la C. En la pregunta 3 lo que me preguntan es el valor crítico. Se llama el valor crítico porque hasta él acepto y a partir de él rechazo. En este caso, el valor crítico es el 1,684, con lo cual, como veis, la respuesta sería la B.
En la pregunta 4 lo que me dice es qué tendría que hacer en relación con la toma de decisión. Dice, con los datos recogidos se rechaza la hipótesis nula, que efectivamente se rechaza la hipótesis nula como veis, porque el estadístico del contraste 3 es superior que el valor crítico. Pues esa sería la respuesta correcta. Se rechaza porque el estadístico del contraste, que es 3, cae fuera de la zona de aceptación. Dice el B que sí, porque el nivel de significación es menor que el nivel crítico. Eso no es cierto. Y no, eso no es verdad, evidentemente, porque hay que rechazar. Vale, con lo cual sería evidentemente la A. Dice ahora el 5. ¿Es significativo el estadístico de contraste? La primera opción es que no. La segunda opción es que sí, para un nivel de confianza del 95%, pero no a un nivel de confianza del 99%. Y el C es significativo a un nivel de confianza del 99%. A ver, la primera pregunta no es cierta, porque sí es significativo en los dos casos, como veis, es significativo, es decir, me hace tomar la decisión de rechazo. La segunda no es cierta, porque según la segunda tendría que caer fuera en el caso del 95% y tendría que caer dentro del 99%. Eso sería, por ejemplo, si aquí hubiese salido 2. Si aquí hubiese salido 2, aquí tendría que rechazar, pero aquí tendría que aceptar, es decir, sería significativo para un 95%, pero no para un 99%, que no es el caso. Y la C sí que es correcta, porque para un 99% es significativo, es decir, me lleva a tomar la decisión de rechazar. Con lo cual la respuesta correcta sería la C. Me dice ahora que cuál es el valor del nivel crítico. Para un, bueno, cuál es el valor del nivel crítico. Para calcular el valor del nivel crítico, voy a borrar esto ya, no sé si lo voy a necesitar, pero bueno, tendré que borrar porque si no, no lo puedo calcular. Para calcular el valor del nivel crítico, lo preguntan muchísimas veces, lo que tengo que hacer es, en la distribución con la cual yo estoy trabajando, supuesto que esta hipótesis es cierta, ¿cuál es el valor de probabilidad correspondiente al estadístico? Fijaros que el estadístico es 3, pues lo que tengo que hacer es cuál sería la probabilidad de la zona de rechazo, ¿vale? La que está hacia la derecha. Como es hacia la izquierda, ¿cuál es la zona que se corresponde hacia la derecha? Esa es la probabilidad que se llama el nivel crítico. Lo preguntan muchísimas veces. Es el valor en la misma distribución correspondiente con el valor del estadístico. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que coger de nuevo mi tabla, 40, y lo que tengo que hacer es buscar en todo el mogollón el 3. Si miráis, el 3 no aparece, el valor que aparece es el 2,704. Con lo cual la probabilidad que hay aquí será menor, la probabilidad que hay aquí será menor que 0,005, que 0,005. Porque el último valor que aparece, que es el 2, voy a poner, el último valor que aparece en la tabla del 40 es el 2,704. No olvidéis que siempre para un valor me da la probabilidad acumulada. Si hasta el 2,704 queda 0,995, por encima de ese valor sería 0,005, con lo cual por encima sería, con lo cual lo único que puedo saber del valor crítico es que es menor que 0,005. Vamos a ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues la respuesta es justamente esa, es menor que 0,005. La respuesta correcta sería la B. En la 7 dice, si hemos realizado un estudio donde el nivel crítico ha sido superior a alfa, vale, lo del nivel crítico, fijaros que cuando el nivel crítico es superior a alfa es cuando tenemos que mantener la hipótesis nula. Esto lo voy a explicar, vamos a explicarlo. Cuando yo construyo el intervalo de confianza, aquí hay una probabilidad de 1 menos alfa. Con lo cual, evidentemente, en este tramo hay una probabilidad alfa. ¿Qué ocurriría si el valor crítico que yo obtengo es mayor, el valor del estadístico? Imagínate que el valor del estadístico que yo obtengo
calculo su nivel crítico y me sale más pequeño que alfa. Si me sale más pequeño que alfa, evidentemente que va a estar dentro de la zona de rechazo. Vale, es decir, que si hemos realizado un estudio donde el nivel crítico es superior, pues entonces sería en esta parte. Tenemos que mantener la hipótesis nula. Vale, me dice ahora en el 8 que la probabilidad de mantener la hipótesis nula cuando es falsa, ¿qué tipo de error es? Pues es el error de tipo 2, el menos grave. El error más grave, el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y el error de tipo 2 es mantener la hipótesis nula siendo falsa. Ese es el error de tipo 2. Como veis, hacen bastantes preguntas teóricas. Luego en el 9, que es otra pregunta teórica, me dice un estadístico cuyo valor medio es igual al valor de esa característica en la población se dice que es insesgado, ¿vale? Un estadístico es insesgado cuando su media coincide con el parámetro que quiero estimar. No confundir con eficiente con suficiente. El 10 me habla también de otra de las propiedades de los estadísticos. Dice, dado varios estadísticos insesgados, es decir, su media es el parámetro que yo quiera utilizar, para estimar la misma característica poblacional, la mejor elección es utilizar el estadístico, pues evidentemente la respuesta es aquel que tenga mayor concentración en relación con el parámetro, es decir, aquel que tenga una desviación típica más pequeña, con lo cual la respuesta sería pues el apartado B. Y eso sería todo en relación con la situación 10, ¿vale? Voy a parar.